Fátima, Lourdes, Guadalupe. Creemos que conocemos estas historias. Pero ¿y si te dijera que la mayoría de los católicos no conocen los secretos más profundos, las reglas y las verdades sorprendentes detrás de estas visitas celestiales? Hola a todos y bienvenidos. La idea de que la Madre de Jesús se aparezca en la tierra ha inspirado y desconcertado a la humanidad durante siglos. Pero ¿cómo funciona? ¿Qué significan? ¿Son todas reales? Hecho número 1. Un católico no está obligado a creer en ninguna aparición mariana. Sé que suena choqueante. Empecemos por la base teológica. La Iglesia distingue entre revelación pública y revelación privada. La revelación pública es todo lo que Dios nos reveló para nuestra salvación a través de los profetas y de manera definitiva en su Hijo Jesucristo. Esta revelación está contenida en la Escritura y la tradición, y terminó con la muerte del último apóstol San Juan. Como católicos, estamos obligados a creer en esta revelación pública. Pero las apariciones, como Fátima o Lourdes, son consideradas revelaciones privadas. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el párrafo 67, dice que éstas no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Por eso la Iglesia puede aprobar una aparición como digna de creer, pero nunca te obligará a creer en ella. Es una ayuda, no un dogma. Hecho número 2. La Iglesia es la escéptica más grande del mundo. Lejos de aceptar con entusiasmo cada historia de visiones, la Iglesia actúa con una prudencia extrema, casi como un fiscal. El proceso de investigación es increíblemente largo y riguroso. Primero, el obispo local debe abrir una investigación. Se forman comisiones de teólogos, psicólogos y a veces hasta científicos. Se investiga la salud mental y el carácter moral de los videntes. ¿Son estables? ¿Son honestos? ¿Buscan fama o dinero? Luego se analiza el mensaje. ¿Contradicen algo la fe o la moral de la Iglesia? Si contiene un solo error teológico, se descarta. Finalmente se buscan los frutos. ¿Ha habido conversiones genuinas, un aumento de la oración, milagros inexplicables? De las más de 2000 apariciones marianas reclamadas solo en el siglo XX, la Iglesia ha reconocido oficialmente menos de 20. Hecho número 3. La primera aparición mariana aprobada ocurrió mientras María todavía vivía en la tierra. Olvídate de la Francia del siglo XIX. Viajemos a Zaragoza, España, en el año 40 después de Cristo. El apóstol Santiago el Mayor, hermano de Juan, está predicando el Evangelio en la Hispania romana. Pero su misión es un fracaso total. Está desanimado y listo para rendirse. La tradición, una de las más antiguas y veneradas de España, cuenta que en la noche del 2 de enero, mientras rezaba a orillas del río Ebro, la Virgen María, que aún vivía en Jerusalén o en Éfeso, se le apareció milagrosamente en un fenómeno conocido como bilocación. Se le presentó de pie sobre un pilar de jaspe. No vino a darle un nuevo evangelio. Vino a hacer lo que una madre hace, a animar a su hijo en la fe. Le aseguró que sus esfuerzos no eran en vano, que la fe en esa tierra crecería, y le pidió que construyera una capilla en ese mismo lugar. Hecho número 4. Los videntes no siempre son niños pastores europeos. El estereotipo es comprensible, pero la aparición más influyente y con más conversiones de la historia rompe ese molde. Estamos en México, en 1531. El vidente no es un niño, sino un hombre indígena de 57 años, humilde, viudo y laico, llamado Juan Diego Cuauhtlatoatzin. La Virgen se le aparece en el cerro del Tepeyac, un lugar que antes era sagrado para la diosa azteca Tonantzin, y le habla en su propio idioma, el náhuatl, usando títulos de nobleza y un profundo respeto. Para probar la veracidad de la aparición a un obispo escéptico, María le pide a Juan Diego que recoja flores en la cima de la colina árida en pleno diciembre. Él encuentra hermosas rosas de Castilla que no crecían allí ni en esa estación. Las recoge en su tilma, su manto, y cuando las despliega ante el obispo, las rosas caen y en la tela aparece milagrosamente impresa la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Esta aparición a un hombre indígena y la imagen, llena de simbolismo azteca, fue la chispa que llevó a la conversión pacífica de casi 9 millones de personas en pocos años. Hecho número 5. El mensaje central, a través de los siglos, es sorprendentemente consistente. Aunque cada aparición tiene su propio carácter, el núcleo del mensaje es casi siempre el mismo. María viene como una madre preocupada por sus hijos. Su mensaje casi siempre contiene 3 elementos. Primero, una advertencia.
Nos advierte sobre los peligros del pecado, las consecuencias de alejarnos de Dios y a menudo sobre guerras y persecuciones futuras si la humanidad no cambia de rumbo. Segundo, una petición. Siempre nos pide volver a la oración, especialmente al rezo del Santo Rosario y a la práctica de la penitencia y el sacrificio por la conversión de los pecadores. Y tercero, una promesa, la promesa de su ayuda, de su protección y la promesa final de que al final mi Inmaculado Corazón triunfará. Es un eco constante del Evangelio. Conviértanse y crean. Hecho número 6. La experiencia de la aparición no es como ver una película en HD. A menudo pensamos que una aparición es una experiencia visual clara para el vidente, pero la naturaleza del fenómeno es mucho más misteriosa. En muchas apariciones aprobadas, como en Banu, Bélgica, o en Bahrein, los videntes describen la visión, pero las multitudes que los rodean no ven absolutamente nada. A veces, sin embargo, los testigos sí experimentan fenómenos secundarios. Algunos escuchan la voz de la Virgen, otros sienten un perfume inexplicable de rosas, otros ven destellos de luz o sienten una paz abrumadora. Esto nos recuerda que estamos ante un evento sobrenatural que se filtra en nuestra realidad, y no todos lo perciben de la misma manera ni con los mismos sentidos. Y llegamos al hecho número 7, el más espectacular, público y científicamente inexplicable de todos, el milagro del sol. En la última aparición de Fátima, el 13 de octubre de 1917, la Virgen prometió un milagro para que todos crean. Ese día, una multitud de unas 70.000 personas se reunió en la Cova da Iria. Estaba lloviendo a cántaros. La gente estaba empapada y el suelo era un lodazal. En la multitud había creyentes, pero también escépticos, científicos y periodistas de los periódicos más importantes y anticlericales de Portugal, que habían ido allí para burlarse y escribir sobre el engaño masivo. Al mediodía, Lucía la vidente gritó: «Miren el sol». La lluvia cesó de repente y las nubes se abrieron. El sol apareció, pero no era el sol normal. Era un disco de plata opaco que se podía mirar directamente sin que dañara los ojos. Y entonces comenzó a danzar. Giró sobre sí mismo a una velocidad vertiginosa, lanzando rayos de todos los colores, amarillo, verde, rojo, azul, sobre la multitud. Luego pareció desprenderse del cielo y caer en zigzag hacia la tierra. El pánico fue total. La gente gritaba, lloraba, se confesaba a gritos, pensando que era el fin del mundo. Después de unos 10 minutos de este fenómeno aterrador, el sol volvió a su lugar, y ocurrió el segundo milagro. Todos se dieron cuenta de que su ropa y el suelo que segundos antes estaban completamente empapados, estaban ahora perfectamente secos. Los periodistas seculares, como Avelino de Almeida de O Século, escribieron artículos detallados describiendo el fenómeno inexplicable que habían presenciado con sus propios ojos. Anfitrión. 7 hechos asombrosos, desde una aparición en el año 40 hasta un milagro cósmico presenciado por 70.000 personas. Juntos nos muestran que las apariciones marianas no son cuentos de hadas aislados, son una intervención coherente, persistente y amorosa del cielo. Son la visita de una madre que a lo largo de la historia viene con un solo propósito: tomarnos de la mano y llevarnos de vuelta a su Hijo, Jesucristo. Si te ha sorprendido esta mirada a los secretos de las apariciones marianas, comparte este video. Y si quieres entender por qué la Iglesia le da un lugar tan especial a María, tienes que ver nuestro debate definitivo sobre los hermanos de Jesús.